Muy buenas tardes, noches o días, mis queridos ciberestudiantes. Mi nombre es Teresa Salazar. Soy su profesora de comunicación oral y escrita. Vamos a ver algunas diapositivas ahorita. Este tema está enfocado totalmente a hacer el análisis del libro de Munch de Palafox, que es lo que van a ver en este periodo. Así es que vamos a comenzar un poquito con esta diapositiva. Principalmente vamos a combinar algunas cosas con respecto a lo que es la antología y lo que sería el libro de Munch. El libro de Munch nos abarca principalmente lo que son las semanas 1 y 2, ¿no? Y es donde vamos a ver lo que es la comunicación oral, principios de lo que son los temas, eh, teorías y modelos sobre comunicación, ¿no? El proceso de comunicación y algunas cuestiones sobre comunicación pública, comunicación en grupos, comunicación inter e intrapersonal principalmente, ¿no? Así es que vamos a comenzar. Lo principal o lo primero que nos maneja Munch es lo que son los principios de la comunicación. Si ustedes ven con respecto a lo que es el libro o nuestra antología, vienen los mismos temas, nada más que aquí viene un poco actualizado, así es que vamos a actualizar estos temas. Es complemento uno del otro y bueno, pues esta es la clase exclusivamente de todo lo que maneja el libro de Munch, ¿no? Comenzamos con lo que son los principios de comunicación. Principalmente va a tener la objetividad, soportar la información con hechos, ¿no? Otro de los principios es la claridad. Tiene que ser concisa, sencilla, breve. También debe de ser asertiva, ¿no? Emitir el mensaje de una forma honesta y respetuosa. También veraz. Tiene que sustentarse en la veracidad, así como en la confiabilidad. Dice provenir de fuentes válidas, ¿no? Y tiene que ser también ética. Aplicar principios éticos para propiciar el bienestar de la sociedad. Estos son los principios básicos, ¿no? El principio es una regla que rige una disciplina, ¿no? Son los principios. Eso es como definición. La palabra principio la vamos a asociar, según Munch, como las reglas que rigen una disciplina. Munch maneja que la comunicación, a diferencia de otras especies y el ser humano, es la transmisión de conocimientos y experiencias mediante el lenguaje. La comunicación nos lleva al lenguaje, a la palabra. Es un proceso evolutivo también. Va a traer conocimiento, aprendizaje. Ella nos maneja de alguna forma cómo ha sido esta historia, ¿no? Y cómo ha sido la evolución de la comunicación a través de adelantos científicos, tecnológicos, a través de la cultura y a través del desarrollo de la sociedad que nos da precisamente esto y empieza con la comunicación, ¿no? Cuando se desarrolla el lenguaje y la palabra. Y también maneja que quien tiene las mejores habilidades para la comunicación, entre mejor nos comuniquemos, entre más desarrollemos esta habilidad, vamos a destacar de mejor forma en el ámbito profesional, ¿no? Algunos reclutadores, ¿no? Casi siempre esto se maneja en el ámbito de psicología o de reclutamiento. Hay personas que a lo mejor pueden tener muchos conocimientos, muchos títulos, pero si no saben interactuar, no saben comunicarse con los demás, muchas veces no son tan elegidos, ¿no? Aquí con una frase muy contundente, Munch nos dice: quien tiene mejores habilidades para la comunicación suele destacar en el ámbito profesional, ¿no? La comunicación es bastante importante para poder desarrollarse. Y bueno, dice, ¿cómo podemos desarrollar estas habilidades? Principalmente con el estudio,
la práctica, ¿no? O sea, es un proceso comunicativo con estos modelos y también con algunos elementos de la comunicación, ir puliendo cada uno de los elementos de esta comunicación. Ya veremos que es el receptor, el mensaje, ¿no? El emisor, dependiendo qué rol vayamos tocando. También ir puliendo lo que es nuestra comunicación verbal y no verbal, ¿no? A veces dicen, estamos como diamantes en bruto, ¿no? Hablamos así nada más, pero ir puliendo poco a poco. Por ejemplo, si somos emisores, ir viendo cómo emitimos este mensaje, cuál va a ser nuestro mensaje, cómo lo vamos a transmitir, por qué canal, ¿no? Por ejemplo, esto de las diapositivas, esto es parte del proceso, ¿no? Esto de estar siempre conversando, emitiendo, dando una conferencia, son momentos en donde nosotros podemos poner en práctica nuestro proceso de comunicación, ¿no? E irnos puliendo y desarrollando estas habilidades comunicativas. Principalmente Munch maneja varios autores que definen la palabra comunicación. Principalmente lo basa, como nosotros aquí es una coincidencia con la antología, que viene de latín, ¿no? Manejando principalmente la definición derivada del latín, del verbo comunicare, que significa hacer común o compartir, ¿no? Según con el diccionario de la Real Academia Española, la palabra comunicación se refiere a la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor, ¿no? Según algunos estudiosos principales de la comunicación como Scrum, es el conjunto de símbolos y signos por medio de los cuales se transmite el significado y el valor, ¿no? Recuerden, hay veces que tenemos que hacer algunas asociaciones, por ejemplo, Scrum, símbolos y signos, ¿no? Para que no se les olvide ahí en el examen. Empieza con S, es que maneja signos y símbolos, ¿no? La S, recuerden. Significado y valor, ¿no? La palabra hablada, el signo, el gesto, la imagen, exhibición, impresión, radiodifusión, ¿no? La película, que son algunas de las formas en donde se verifica el intercambio de ideas y en las que éstas se comparten. Scrum da mucho peso en lo que es el símbolo, el signo y el formato, por así decir, de cómo se transmite nuestro mensaje, ¿no? En este caso, que es a través de una exhibición, a través de una impresión, a través de un mensaje radio, ¿no? Por ejemplo, radiofónico, una película, una imagen, un gesto, ¿no? Un signo. Clevenger y Matthews va a señalar la comunicación como la transmisión de señales y la creación de significados, ¿no? A mí me mandan un mensaje, yo capto ese mensaje y de ahí me voy a crear un significado. Igual se pueden asociar Matthews, transmisión de señales, ¿no? Cuando venga la definición. Es una estrategia ir asociando algunos conceptos, algunas palabras claves para que a ustedes no se les olvide. David Fowler también define como la comunicación como el proceso por el cual las personas construyen representaciones de la realidad, de tal manera que otras personas pueden interpretar dichas representaciones, ¿no? Es como construimos las representaciones de la realidad. Aquí también, ¿no? Tienen por ahí una asociación. Construye, ¿no? Está más cerca de la D. Construye representaciones de la realidad. Así como un tip, ¿no? Cuando tengan que contestar en el examen. Y bueno, según Munch, que es nuestra autora, dice, es el proceso de transmisión de señales y significados en el que intercambian y comparten ideas. Se intercambian y comparten ideas mediante un código común, siempre va a haber un código en común. La comunicación oral y escrita es la disciplina que estudia el proceso de comunicación verbal que se realiza mediante el habla y la escritura, ¿no? Aquí ya define nuestra disciplina como tal. La comunicación oral y escrita es la disciplina que estudia el proceso de comunicación verbal que se realiza mediante el habla y la escritura.
Ahora, ¿cuáles son estas características de la comunicación? ¿No? Primero, Munch señala que es un proceso, ¿no? Continuo y constante. Cada una de estas diapositivas es de alguna forma el resumen de lo que es el libro, ¿no? Cada una vienen incluso marcadas, lo que son diapositiva con página del libro, para que ustedes puedan revisar el tema directamente con su libro de texto, y ustedes puedan verificar, leer el tema tal cual. Es un pequeño resumen, pero es para que vayamos como digiriendo la información. ¿Cuáles son las características de la comunicación? Primero, es un proceso, es sistémico, usa símbolos, significados, es omnipresente, es inevitable, es irreversible y tiene un fin o un objetivo, ¿no? Sistémico, va a haber intercambio e influencia entre sí, unos y otros, ¿no? Somos un sistema, hay teorías, bastante teorías, en donde ven algunas cuestiones o algunos procesos de la comunicación o algunos procesos, ya sea de la naturaleza, como algo sistémico, basándose en esta similitud con el cuerpo humano, ¿no? Con los sistemas del cuerpo humano, ¿no? El corazón, circulatorio, el digestivo, ¿no? Entonces, la comunicación es un proceso sistémico en donde hay interconexión e influencia entre sí, entre unos y otros. Se basa en símbolos, ¿no? Aquí vemos algunos simbolitos, en significados, ¿no? Que es literal la interpretación de algo, ¿no? Yo tengo un símbolo, tengo una imagen, por así decir, pero ¿cuál va a ser mi significado? Literal es la interpretación, el concepto de lo que yo manejo, ¿no? Omnipresente, recuerden, así como Dios está en todos lados, omnipresente. Inevitable, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es algo que simplemente se da, simplemente con observar, con ver, con ponernos al frente de alguien ya transmitimos algo. Irreversible, esa imagen, ese mensaje que simplemente por el hecho de existir, ¿no? El hecho de que existamos, ya estamos transmitiendo, ya ese mensaje que nos llega, bueno, malo, positivo o negativo, ¿no? Como lo queramos percibir, agradable, desagradable, simplemente ya nos llega a nuestro cuerpo, a nuestro ser, y también, ¿no? Ya no se cambia. Va a tener un fin y un objetivo, ¿no? Cuando nosotros, bueno, somos ya más racionales, tenemos todo nuestro ser, lo llevamos para obtener algún fin, ¿no? Por ejemplo, si vamos a la escuela o si vamos a un trabajo, cómo nos vestimos, ¿no? Vamos a proyectar algo de alguna forma. Y bueno, Munch nos maneja en su página 26, dice cuáles son las características de la comunicación. Principal es personal, es dinámica, es continua, es interactiva, ¿no? Cuando hablamos de personal es porque vamos a poseer o a transmitir experiencias, creencias, valores, educación, cultura, ¿no? Es dinámico y continuo, ¿no? Es activo tal cual. Interactivo, interdependiente, se van a interrelacionar y crear significados, ¿no? Dependiendo de este feedback, ¿no? Que más adelante se va, dependiendo con quién lo estudiemos, ¿no? Con qué autor lo estudiemos, y se introduce esta palabrita que es esencial y que es básica en la comunicación, esto de la retroalimentación, ¿no? De alguna u otra forma, no tenemos una retroalimentación, inclusive aunque escribamos un libro y tarde mucho, ¿no? Por ejemplo, que nuestros lectores nos manden algún mensaje o a veces hasta la crítica, ¿no? Cuando leen, cuando hacen una crítica de un libro, ¿no? Que estuvo bueno, estuvo malo, ¿no? Ay, este libro es medio aquí X, ¿no? Eso es una retroalimentación para los autores, ¿no? Va a tener signos y símbolos comunes, ¿no? Esto sí, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos en cualquier lado, ya sea en China, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, una silla de ruedas, sabemos que es para una persona con alguna discapacidad, ¿no? O cuando vemos esto de perritos, no perros, ¿no? Son símbolos y signos comunes, el típico hola que vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a tener significados diferentes en cada persona, ya les había comentado. Una cosa es que yo diga la mesa, no hable de la mesa, pero cada quien según sus experiencias, sus creencias, sus valores, su educación, su cultura, ¿no?
cómo les hayan enseñado a concebir, a interpretar, a imaginar esa mesa. Se pueden imaginar una mesa cuadrada, redonda, incluso hasta triangular, de cristal, de madera, ¿no? Sin embargo, el concepto es mesa, ¿no? La palabra es mesa. Elementos del proceso de comunicación, ¿no? Vamos a tener que tenemos el emisor, el que codifica el código, el mensaje, el receptor, el que decodifica, y vamos a tener este feedback, ¿no? La retroalimentación. Vamos a tener un canal por donde va lo que es el mensaje, y dependiendo, ¿no?, cómo esté o cómo se encuentre el ambiente o cómo nos encontremos nosotros, vamos a tener ruido y el ambiente. En la antología se profundiza un poquito más sobre lo que es el ruido, las barreras, ¿no?, de la comunicación. Así es que si quieren por ahí ojear un poquito, pueden profundizar sobre eso. En clase lo vamos a ver. Aquí nada más nos basamos directamente de cómo lo está manejando Munch. Y bueno, aquí llegamos a la parte importante, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del proceso de la comunicación? Esto lo pueden encontrar en la página 27 y 28 en caso de que no alcancen a leer bien la imagen. Pueden revisarlo, ¿no? Munch maneja que la comunicación es un proceso de emisión y recepción de mensajes que comprenden los siguientes elementos, ¿no? Principalmente vamos a ver el emisor, que es la fuente en la que se origina el mensaje. Dice, es quien codifica el mensaje. Les digo, lo pueden checar directamente en su libro o lo pueden revisar aquí en las diapositivas. También se le conoce como codificador, ¿no? Que se pudiera hacer una pregunta de examen. ¿Cómo se le conoce al emisor? Como codificador. Receptor es la persona que recibe e interpreta el mensaje. El receptor recibe el mensaje del emisor y lo decodifica para crear un significado. Al receptor también se le denomina decodificador o destinatario, ¿no? ¿Cómo le llamamos también al receptor? Decodificador o destinatario, que esta también es una estrategia, ¿no?, de estudio. Cuando leamos conceptos, hacernos la pregunta del concepto para memorizarlo. ¿Cuál sería la posible pregunta, ¿no?, que nos pueden hacer? Que no es más que analizar, ¿no?, e introyectar el texto, no tanto con fines de hacer el examen, ¿no? Pero es una estrategia también para poder procesar más la información. Vamos a tener lo que es el código, conjunto o sistema de signos, señales y reglas que se utilizan para transmitir el mensaje y debe ser compartido por el emisor y el receptor. Esto es el código. Para que se dé este proceso, ¿no? Estos códigos es un conjunto o sistema de signos, señales y reglas que se utilizan para transmitir el mensaje. Ahora, ¿qué es el mensaje? El conjunto de información o contenidos que se transmiten. Está compuesto por el código, los símbolos, el contenido y el tratamiento o estilo, ¿no? El código, es decir, por ejemplo, yo puedo decir hola y sabemos que es así como la palabra, ¿no? ¿Qué es el código? Es un saludo, ¿no? Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo doy este hola? Puedo decir hola, hola, ¿no? Y aquí ya tiene otro tipo de contexto, ¿no? Ya es el estilo, el tratamiento, hola, ¿no? Dependiendo, ya nos está dando otro tipo de mensaje, ¿no? No es lo mismo decir hola planamente, hola, ¿no?, muy alegre, o así de hola, ¿no? Así como que, pues, ¿qué te pasa? ¿No? Ya aquí ya nos menciona otro tipo de cosas. Está compuesto por el código, los símbolos, el contenido y el tratamiento o estilo. El mensaje puede ser verbal o no verbal, ¿no? Casi siempre vienen juntos, lo verbal y lo no verbal. Por ejemplo, ahorita que dije, hola, ¿no? Ustedes ya se imaginan también mi lenguaje, el paralenguaje, mi tono de voz, ¿no?, la emoción que mi pasión, ¿no?, que le pongo a mi mensaje. Ya nos dice, ay, está muy alegre, o de hola, ¿no? Y ahí dices, oye, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Está triste? ¿Que está acongojado, acongojada? ¿No? ¿Qué le sucedió? Y bueno, canal.
medio a través del cual se transmite o circula el mensaje puede ser la computadora, el teléfono, aquí es el medio físico, aquí se están basando más. Munch nos está dando una visión un poco más tecnológica, ¿no? Ya más digital, en donde habla sobre el celular, la televisión, una revista o el aire, dice, ¿no? En el caso de la comunicación, que sea cara a cara, ¿no? La retroalimentación, este feedback, ¿no? Del que siempre van a hablar, dice, es la respuesta del receptor al emisor y proviene en retroceso del receptor al emisor. Le indica a este cómo se desarrolla su mensaje, ¿no? Puede ser directa e inmediata, o bien puede ser posterior a la comunicación, como les decía el caso del libro, ¿no? En el momento de que tú llegas y saludas hola, te contestan hola o no te contestan. Pero en caso de que sea, por ejemplo, un libro, ya es mucho más lento, ya puede ser posterior a una comunicación, ¿no? Al tiempo de que yo escribí mi libro, que se publicó, que lo leyeron, ¿no? Y bueno, en ese sentido, tanto el emisor como el receptor tienen funciones de codificador y decodificador, ¿no? Cambian de roles, recuerden. El ruido son aquellas interferencias que intervienen en la transmisión del mensaje. Puede ser de varios tipos: externos, cuando se originan en el medio ambiente, ¿no? Sonidos, olores, gestos, e internos, cuando se originan en el emisor o en el receptor. El dolor, los recuerdos, los pensamientos. Se pueden clasificar en técnicos también, psicológicos, fisiológicos, semánticos y ambientales, ¿no? Ese ruido puede ser. Ahora, el entorno es el ambiente que nos rodea e influye en el mensaje y puede ser físico, psicológico, social, cultural o económico. También existen, dice, dos tipos de entorno, el interno y el externo, ¿no? Aquel ambiente físico, material, y este mundo interior, ¿no? Que nos hacemos. Que esto cambia mucho y sobre todo esto se aplica mucho a cuestiones psicológicas, ¿no? Cuando dicen, podemos tener un ambiente hermosísimo, ¿no? Todo, por ejemplo, todo muy lujoso, todo bien ordenado, con un ambiente así como cuando llegamos a alguna empresa, ¿no? Toda muy lujosa, un escritorio bien bonito, plantitas y todo, pero puede uno traer un mundo interior totalmente desordenado, ¿no? Problemas o otro tipo de cosas. O podemos llegar a lo contrario, ¿no? Por ejemplo, estos maestros que dan clases, ¿no? En un ambiente rural que a lo mejor no es tan en el sol, ¿no? En un lugar donde hay mucha tierra, pero este ambiente interno o esta actitud interna también que forma parte del ambiente interior de la psique, hace que el maestro haga cosas extraordinarias en un ambiente rural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ahí voy a poner este ejemplo del Cantinflas, ¿no? Cuando está dando las clases ahí, ¿no? En una escuelita de pueblo. Digo, es mucho la actitud lo que se quisiera arreglar o hacer, ¿no? Y bueno, esto lo encuentran en la página 27, 28. Y aquí también Munch nos maneja los tipos de comunicación, ¿no? En donde predomina, dice el criterio que predomina, dice existen diversos criterios para clasificar la comunicación. Principalmente ella pone dos criterios, ¿no? Esta clasificación donde predomina el emisor y el receptor o el tipo de medio, ¿no? Se basa en esto. Aquí vemos principalmente que el emisor y el receptor nos va a dar la clasificación interpersonal o interpersonal, intrapersonal e interpersonal, grupal, pública o masiva, ¿no? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuántas personas participan en esta comunicación? Que lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Ahorita lo vemos. Puede ser desde intrapersonal, nada más yo, hasta masiva, ¿no? Un grupo amorfo, ¿no? De varias personas, ¿no? O un público específico, ¿no? Principalmente, o un grupo. Principalmente el grupal es de 3 a 7 personas, el público de 7 personas a más, y la masiva es, por ejemplo, un evento ya masivo, ¿no? Miles de personas.
Por el tipo de medio, la puedo clasificar en verbal, que se subdivide en oral y escrita, y no verbal. Esto sí se lo tienen que aprender así como de memoria, ¿no? La no verbal puede ser la kinésica, el paralenguaje y la proxémica, ¿no? Se refiere a gestos. El paralenguaje principalmente son todo lo que tiene que ver con la voz, ¿no? Los tonos de voz, y la proxemia es todo lo que tiene que ver con la distancia. Ella incluye la electrónica, que ya es una cuestión híbrida, ¿no? En donde ya se maneja otro tipo, todo lo digital, ¿no? Ahora, modelos clásicos y contemporáneos. Vamos a ver un poquito lo que es esto, los modelos clásicos y contemporáneos. Esto también lo pueden ver un poquito aquí si quieren profundizar un poco sobre todo lo que es la kinesia, el paralenguaje y la proxemia, que lo vamos a ver en clase también, en otra clase. Pueden ir directamente a la antología, ¿no? Es una antología elaborada por mí, así es que ahí también tienen su material. Si quieren profundizar en esto, qué es la kinesia y cuáles son, cómo revisamos, por ejemplo, cuando miente una persona, cuando no miente una persona, ¿no? Aquí ya vemos otro tipo de detalles, los movimientos, los micromovimientos de los ojos, como estas emociones básicas, ¿no? Cuando una gente se ríe, cuando tiene ira, cuando está triste o miedosa, ¿no? Todo esto lo verán ahí en su momento. Vemos todo lo que son los modelos clásicos y contemporáneos, representan la estructura y elementos claves del proceso de la comunicación, ¿no? Empezamos principalmente, ya recuerden que dependiendo al número, al elemento de la comunicación, que en general ya los vimos, ¿no? Emisor, receptor, mensaje, canal, ¿no? La retroalimentación, el ruido, el ambiente, estos son los elementos básicos del proceso de la comunicación. Pero a lo largo de la historia de la comunicación, algunos autores han ido agregando, quitando o modificando estos elementos y les han dado el mismo nombre o le han cambiado el nombre dependiendo el enfoque, la materia, la disciplina. Ya se los he comentado que el autor o el estudioso haya encontrado en su momento, en el momento histórico, ¿no? Histórico tal cual de la civilización, de este proceso de la comunicación, ¿no? Puede ser visto desde la historia, la sociología, los medios masivos, ¿no? Las matemáticas, ¿no? Que aquí vamos a encontrar un poco. La función de los modelos de comunicación es analizar y comprender cada uno de los elementos de la comunicación para, esto que se les grabe así muchísimo, optimizar y lograr una comunicación efectiva, ¿no? Vamos a analizar y comprender cada uno de estos elementos para optimizar, ¿no? Y lograr una comunicación efectiva. ¿Cómo podemos aplicar estos modelos? Principalmente en los medios sociales, en la publicidad, en la mercadotecnia, en la gestión, en los sistemas, ¿no? En el ámbito público o privado, con el fin de diseñar estrategias, planes y programas de comunicación, ¿no? Esto, ¿con qué fin, no? Por ejemplo, lo último que yo les comenté en otras clases, se ha introducido todo lo que es la neurolingüística, ¿no? Ahí también nos habla ya de lo que son los estilos de aprendizaje o la forma en que introyectamos nuestro ambiente y cómo nos comunicamos, ¿no? Que es el visual, el kinestésico, que esto viene a cambiar también la forma de entender la comunicación, como ya se los he explicado, ¿no? Por ejemplo, en publicidad se han incluido estrategias de publicidad en donde se abarquen los diversos públicos y los diversos estilos de aprendizaje o de comunicación, en donde haya algún comercial, o algún lanzamiento de producto, por ejemplo, en la publicidad, en donde se tome en cuenta que se toque, se huela, ¿no? Se deguste, se vea un producto, ¿no? Y esto pues para optimizar precisamente ya en términos de consumo, ¿no? El consumo del producto. Ahora vamos a ver cuáles son los primeros estudios referentes al proceso de comunicación. Principalmente surgen con la retórica o el arte de hablar en público, que lo vamos a ver también más adelante.
Esto lo van a abordar, ¿no? Esto viene ya en su temario y esto ya lo abordan directamente con lo que sería la antología. Esto lo ven cuando son los pilares de la antología, los pilares de la retórica, ¿no? Principalmente. Aquí vamos a ver, los modelos clásicos se crearon por la aportación de la oratoria de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, ¿no? Eso es lo que nos dice Munch, ¿no? Ya después vamos a ver cuáles son los pilares que nos maneja Aristóteles, que es el etos, el patos y el logos, que esto también ya lo ven en otra clase. Principalmente el modelo básico es el de Aristóteles, que maneja el quién, el qué y el quién, ¿no? El quién dice qué a quién, así, ¿no? 3 elementitos básicos. El modelo de Aristóteles plasma el proceso de comunicación pública, se basa en el emisor, se utiliza para el emisor, se utiliza para hablar, ¿no? Ya sea en público, en seminarios, discursos, con lecturas. Hace énfasis en que el emisor debe preparar el mensaje y analizar a la audiencia para influirla con el mensaje o discurso. Dice, son el fundamento de la oratoria actual. Ahora convertido, dice, emisor es el quién, el qué, el mensaje o el discurso, y el quién, el receptor o la audiencia, ¿no? Empieza a manejar Aristóteles un poquito esto, ¿no? Otro modelo que es importante también es el de Harold Laswell, ¿no? Que son ya parte de lo que son los modelos contemporáneos, ¿no? Los clásicos, nada más vamos a abarcar un poquito lo que sería Aristóteles. Ya los contemporáneos comenzamos con Laswell. Aquí, ¿qué es lo importante? Laswell es un sociólogo norteamericano que va a profundizar en el método analítico de investigación, ¿no? Va a analizar. Él inició principalmente todo lo que son los estudios sobre propaganda, análisis sistemático y análisis de contenido, ¿no? Que vamos a hablar un poquito sobre esto. También en 1948 propuso precisamente este concepto, este modelo, que es esta representación basada en estas preguntas: el quién, el qué dice, en qué canal, a quién y con qué efectos, ¿no? Empieza a hablar ya de canal y qué efectos produce en el receptor, ¿no? Estudia principalmente todos los medios de comunicación. Dice, ¿cuáles son los límites de este modelo? Primero, que no habla de la no retroalimentación, ¿no? Yo dejo en duda esto de que no hable de la no retroalimentación. Supongo que no lo puso, pero sí lo considera, ¿no? Si analizamos un poquito a Harold Laswell, sí lo llega a considerar, tanto que pone el quién, qué, canal, quién y el efecto, ¿no? Y sí lo considera. Yo, como lo considero así, lo he visualizado así, cuando uno estudia a Laswell, cuando aplicamos el modelo, sí creo que lo llegue a considerar, ¿no? No considera la relación que hay entre el emisor y el receptor, ni el ruido, ¿no? Yo comento que sí lo considera porque aquí ya empieza a preguntar el quién y el efecto que causa, ¿no? Y ya como que va implícito que hay una retroalimentación, un círculo de que una persona le puede afectar a otra con lo que dice, hace o emite, ¿no? Hay una influencia. Lo que sí, de repente empieza así como a decir, ahí se queda, ¿no? Ya no lo aborda más en la retroalimentación, ¿no? ¿Cómo? Sino que se basa principalmente en el emisor, cómo afecta. Pero sí tiene que haber, si hay una respuesta, si hay una conducta, hay una respuesta, ¿no? Una acción, una respuesta. También maneja un poquito lo que sería el análisis de control, ¿no? Y aquí, bueno, ya abordando sobre lo que es el modelo de Laswell, empieza a hablar sobre los análisis, ¿no? Análisis de cada uno de estos elementos.
Dice, el análisis de factores que inicia en el acto de comunicación se le conoce como análisis de control. Si yo hablo del emisor, es un análisis de control. Dependiendo qué elemento yo aborde, va a haber un análisis ya sea de control, de contenido, de medios, de audiencia o análisis de los efectos, ¿no? ¿Y qué es lo que estudia? Cuando yo hablo de un análisis de contenido, se va a enfocar principalmente en el mensaje, en el qué, ¿no? Así se va leyendo. Si yo me enfoco en el análisis de medios, voy a estudiar el canal. Si me refiero a un análisis de audiencia, que eso pareciera complicado, pero es un poco sencillo, estoy estudiando al receptor, hago un análisis del receptor, ¿no? Si alguien les dice, hagan un análisis de efectos, ¿no? Vamos a estudiar el impacto del mensaje en una audiencia, ¿no? Que esto se da mucho en comunicación. ¿Qué voy a estudiar, no? Todo esto se le llama análisis de factores. Repito, cuando yo inicio mi proceso comunicativo, le llamo análisis de factores, ¿no? Empezando por mi emisor. Si yo estudio mi mensaje, el contenido de mi mensaje es un análisis de contenido. Si yo estudio el medio, ¿no?, por el cual se transmite este mensaje, lo voy a estudiar, voy a llamarlo análisis de medios, que también son preguntas de examen. Si yo estudio a mi receptor, todas las características de mi receptor, voy a entenderlo como el análisis de audiencias, ¿no? Si yo estudio qué impacto tiene, qué efecto tiene este mensaje, es el análisis de los efectos. Ahora vámonos con lo que es el análisis, el modelo de Shannon y Weber. Aquí yo le puse algunos otros elementos diferentes, ¿no?, basándonos en lo que dice su texto, que lo pueden ubicar en la página 32 y 33, ¿no? Es un modelo matemático que se elaboró en 1949, es lineal, ¿no? Va en un solo sentido, no hay retroalimentación, también no considera la retroalimentación, es sencillo, es técnico y establece 5 funciones del proceso de comunicación. Dice, y un agente disfuncional del ruido, ¿no? Esto es importante. ¿Cuál es la característica del modelo de Shannon y Weber? Va a establecer 5 funciones del proceso de comunicación y un agente disfuncional del ruido, ¿no?, que sería el ruido. Un agente disfuncional, ¿no?, de este proceso y el ruido, es decir, considera mensaje, considera la fuente de información, el mensaje, el receptor, ¿no?, el destino y un agente disfuncional, algo que rompe este proceso de comunicación, que es el ruido, ¿no? Se enfoca en el medio como transmisor del mensaje y en las señales que pueden ser interrumpidas por el ruido, que es un agente externo. Nuestra fuente de información va a ser una persona que va a crear este mensaje y lo va a transformar en señales, ¿no? Aquí vemos a través de este transmisor, que puede ser, aquí vemos el telefonito, ¿no?, un teléfono tal cual. Estas señales, aquí vemos la señal, se puede ir, dice, son adaptadas por el canal. El canal es la caja pequeña, el esquema, y se refiere al aire, a la electricidad y a la luz, ¿no? Se van a ir adaptando dependiendo del medio. Las ondas de radio también. Y aquí vamos a tener lo que sería el receptor, ¿no?, que también puede ser otro telefonito
Principalmente es muy técnico, ¿no? Ya les habíamos comentado que era muy técnico. Y este mensaje, aquí vamos a tener el destino, y nuestro mensaje puede ser interrumpido por este ruido, ¿no? El factor disfuncional que afecta la comunicación. Principalmente se dio en un contexto bélico, en un contexto de guerra, en donde casi siempre aquí se habla de interferencia, ¿no? De ruido. ¿Por qué? Porque había la intervención de comunicaciones en ese tiempo, ¿no? Que principalmente era radio. Modelo, también vamos a ver aquí otro modelo mucho más sencillo, que es el de Braddock. Este se creó en 1958 y agrega al modelo de Laswell 3 preguntas, ¿no? Cuando hablamos aquí de quién dice qué, a través de qué medio a quién, que es principalmente el de Laswell, aquí va a introducir él 3 preguntas. ¿Bajo qué circunstancias, con qué propósito y con qué efecto? ¿No? Principalmente. Que esto es lo importante. Si nosotros preguntamos en el examen qué es lo importante del modelo de Braddock, principalmente es que introdujo 3 preguntas más al modelo de Laswell, que dice quién dice qué, a través de qué, a través de a quién, ¿no? Es bajo qué circunstancias, con qué propósito y qué efecto. Ahora, el modelo de tuba de Scrams. Principalmente lo vemos en la antología también, en la clase de la antología, solamente que aquí, hay alguna actualización, hay una profundización en lo que son los modelos de comunicación. Para ver este tema aquí, básense en esta nueva clase, ¿no? Que es una actualización. Nada más, vamos a introducir, por ejemplo, el de Braddock, ¿no? Y este de Floor. También vamos a introducir otro modelo, que es el de Davis-Folger, ¿no? Son algunos de los temas, y esta división de modelos clásicos y modelos contemporáneos, ¿no? Que es un poquito lo que hacemos. Principalmente este modelo de Scrum se elaboró en 1959. Es el modelo de la tuba, ¿no? Llamado así por la forma de este instrumento musical, ¿no? Así es una tuba tal cual, ¿no? Así se ve. Se analiza la comunicación de masas. En este modelo existen líderes, el grupo actúa como canal, como base de fuente social, y el grupo de presión para adaptarse al modo de pensar y actuar de los receptores, ¿no? Vamos a ver que los grupos van a recibir el mensaje y los líderes van a reforzar este mensaje, que esto es lo importante. Aquí vamos a tener como integrantes, dicen, los integrantes de lo que es este proceso van a interpretar los mensajes de acuerdo a sus intereses, ¿no? Esto es lo importante de este modelo. También vamos a, principalmente el modelo de Scrum nos va a aportar esto, ¿no? Que los líderes van a reforzar los mensajes, sobre todo cuando es opinión pública, ¿no? Yo puedo emitir un mensaje, pero los líderes de opinión van a reforzar estos mensajes, ¿no? El medio lo puede enviar, ¿no? Va a haber aquí lo que son los canales técnicos. Vamos a ver qué es un cifrador, que es un comunicador, el intérprete, el descifrador, que es el que recibe, el perceptor, así lo maneja. Dice, se van a dar muchos mensajes simultáneos. También vamos a aprovechar este retorno de la comunicación, va a haber este feedback también, y va a haber entrada de fuentes noticiosas, ¿no? Principalmente es cuando va a analizar las noticias. Va a haber muchos mensajes simultáneos, va a haber muchos receptores simultáneos también, aquí no nada más es uno, sino muchos, habla de grupos que van a recibir el mensaje, y dependiendo sus grupos, ¿no? Sus líderes, se van a reforzar estos mensajes, ¿no? Yo puedo dar una noticia de educación, por ejemplo, pero dependiendo los líderes, también los intereses, es como se van a reforzar o se van a ignorar estos mensajes, ¿no? Si lo ven los grupos de la gente, por ejemplo, de maestros, aquí los líderes van a reforzar esta nota, lo van a emitir, lo van a decir, es que en la nota en tal periódico salió, ¿no? Y van a reforzar ese mensaje y lo van a retroalimentar también, ¿no? Y a lo mejor el grupo de médicos no les va a importar, ¿no? Pero si hablamos a través de este mensaje, a través de las noticias que se dan varios temáticas, ¿no? Si mandamos este mensaje,
y hacemos una nota de médicos. A lo mejor a los profesores no les interesa, pero a los médicos sí, y sus líderes, ya sean sindicales o demás, ¿no? Como aquí teníamos el Baester Gordillo, ¿no? Que era una de las que reforzaban estos mensajes, ¿no? Se van a reforzar estos mensajes a través de los líderes, ya sea de comunicación o los líderes precisamente de cada organización o de cada grupo, ¿no? Y sobre todo esto de que se van a recibir muchos mensajes y se van a reforzar también, ¿no? Este es el modelo de tuba de Scrum. Ahora vamos con el modelo de David Berlo, también, que también es uno de los modelos más bonitos que yo he encontrado, con el que podemos hacer unos análisis muy interesantes sobre comunicación. Aquí vamos a ver que en 1960 Berlo crea el modelo Sender Message Channel Receiver, ¿no? Sender Message Channel Receiver. Fuente, mensaje, canal y receptor, ¿no? Es lo que significa en español. Tiene, dice, de base el modelo de Shannon y Weber. También tiene 4 elementos importantes y va a postular que el proceso de comunicación será efectivo si las habilidades de la fuente y del receptor, ¿no? Emisor, serán similares, ¿no? Aquí maneja ya, dice, es un modelo lineal que no contempla la retroalimentación y las barreras de la comunicación, ¿no? Sin embargo, aporta términos muy importantes, ya que habla tanto en la fuente como en el receptor, como habilidades de comunicación, las actitudes, el conocimiento, el sistema social y la cultura, ¿no? En el mensaje le vamos a estudiar principalmente el contenido, los elementos, cómo se trata, la estructura y el código. En el canal se le estudia, aquí van a ser los 5 sentidos, la vista, el tacto, el olfato, ¿no? El gusto, todo lo que veríamos. Y aquí pongo principalmente cómo maneja Munch lo que son los elementos, ¿no? La definición de los elementos de comunicación según Munch, que esto lo pueden encontrar en la página 35. La fuente es donde se origina el mensaje y tiene los siguientes elementos, ¿no? Que ya les comenté. Habilidades de comunicación, cómo habla, cómo escribe, si sabe o no leer, ¿no? Por ejemplo, la actitud hacia la audiencia, el receptor hacia sí mismo, el conocimiento del tema, el sistema social, en donde se lleva a cabo la comunicación, la cultura, ¿no? Que es un poquito lo que ya les comenté. Ahora, el modelo de Flair, ¿no? Que también es uno de los estudiosos más importantes. Este modelo se basa también en el de Shannon y Weber, que se enfoca en la correspondencia entre el significado del mensaje producido y recibido, ¿no? El significado. De Flair añade el concepto de retroalimentación si hay correspondencia entre los dos significados, ¿no? El proceso de comunicación es exitoso, ¿no? Si hay una correspondencia, ¿no? Si hay esta retroalimentación, el proceso es exitoso, ¿no? Yo puedo estar emitiendo un mensaje, ¿no? Por ejemplo, cuando ahora se ha dado mucho, se ha estilado mucho en Twitter, ¿no? Que empiezan algunos líderes de opinión a preguntar, ¿y cómo estás? ¿No? Y voy para acá. Si se da una retroalimentación, entonces acuérdense, ¿no? Es exitoso este proceso de comunicación, ¿no? Si ustedes preguntan en Twitter o en Facebook, ¿no? Y dicen buenos días y alguien les contesta, ya hay retroalimentación, ¿no? Entonces ya es todo un proceso exitoso. Eso es un poquito lo que maneja de Flair. Si no, pues es como si fuera un mensaje al aire, ¿no? Nos ignoran el mensaje y puede o no ser exitoso, ¿no? A lo mejor hay gente que les contesta, que esto también es algo que no contempla de Flair, ¿no? Puede ser que nos contesten en el interior, pero no lo externen, ¿no? Y aquí él dice, si se externa, si hay la retroalimentación, sobre todo si se externa, es exitoso, ¿no? Modelos de comunicación. David Fougere, también este es otro modelo. Aquí fue elaborado en 2004, que ya es mucho más actual, en el siglo XXI, ¿no? Este es un modelo ecológico de David Fougere,
Va a incluir también la interacción entre los mensajes, el lenguaje, los medios de comunicación. Va a resaltar aspectos de la creación de los mensajes al producirlo o responder a ellos. Dice, los mensajes son los más importantes en este modelo, ¿no? Mientras en otros, por ejemplo, aquí en el modelo de Flair, ¿qué es lo importante? ¿No? La retroalimentación, la correspondencia, ¿no? Si hay correspondencia entre los dos, es importante. Si es, aquí en este caso, ¿qué va a ser lo importante? El mensaje, ¿cómo se da? ¿No? Dice, usando lenguajes dentro de los medios, ¿no? Dice aquí hay aprender a socializar. ¿No? El usar, el inventar, el evolucionar, ¿no? El crear, el imaginar, el observar, el atribuir, el interpretar. Dice, así como el producto entre los participantes, el lenguaje y los medios, ¿no? Por ejemplo, yo les hablaré más adelante, ¿no? En otro momento, de cómo es precisamente los que son los productos literarios, ¿no? Cuando hablamos de un producto literario, nuestro cuento, nuestra novela, ¿no? Aquí lo importante es ese producto, ese mensaje, ¿no? Cómo imaginamos, cómo interpretamos también, cómo lo hacemos, si le usamos colores, si no le usamos colores, ¿no? Qué palabras vamos a utilizar, ¿no? Aquí es lo importante, este mensaje, cómo se creó, qué colores, qué sonidos, ¿no? Dependiendo de cómo sea cuál sea nuestro producto, puede ser audiovisual, radiofónico, a través de los más media, ¿no? Digital, ¿no? Multimodal, ¿no? Que es un poco lo que han manejado. Dice, de acuerdo con David Fuller, este modelo muestra 10 relaciones, ¿no? Los mensajes son creados y consumidos haciendo uso del lenguaje. El lenguaje ocurre dentro del contexto de los medios. Y los mensajes son construidos y consumidos dentro del contexto también de los medios, ¿no? Habla sobre todo lo que vamos a poner aquí mucho énfasis es de Fuller, es precisamente en esto de el consumismo, ¿no? El consumir estos mensajes, ¿no? Ya es algo más actual, 2004. Los creadores y consumidores tienen un rol reflexivo, ¿no? Ya que la retroalimentación origina que tengan ambos estos roles, ¿no? Los roles del creador y del consumidor son introspectivos debido a que crean mensajes dentro de un contexto conforme a sus perspectivas. El mensaje creado es una representación parcial e imperfecta del mensaje. Dice que el emisor realmente quiere decir, ¿no? Es, por ejemplo, cuando yo digo, es un creador siempre, ¿no? Cuando hacemos sobre todo son como cuestiones artísticas también, ¿no? Además del consumismo. ¿Quién me consume? ¿No? Y mucho se basa ya, por ejemplo, esto de la industria de la música, ¿no? La industria de la radio, del cine, sobre todo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos van a consumir? Dependiendo, ¿no? El mensaje creado es una representación parcial e imperfecta del mensaje y la interpretación del mensaje por parte del consumidor puede ser distinta a lo que se imaginó el creador del mensaje, ¿no? El lenguaje se comunica a través de un medio y el lenguaje que utilizaron los participantes casi siempre debe ser el mismo, ¿no? La gente aprende medios a través de su uso. Los medios que utilicen en el proceso de comunicación deben ser iguales para ambas partes. La gente inventa y evoluciona los medios, ¿no? Un poquito las aplicaciones, ahora lo que estamos viendo, el fenómeno de TikTok, ¿no? Estos creadores, ¿no? De aplicaciones también. La comunicación es un conjunto de interacciones complejas entre sus participantes, mensajes, gente, que son creadores y consumidores, los lenguajes y el medio, ¿no? Actualmente en todo lo digital hablamos ya de lenguajes, ¿no? De símbolos, por ejemplo. Hablamos ya, por ejemplo, los memes, ¿no? Estos son diversos códigos. O hablamos de videos, las aplicaciones, los emoticones, ¿no? Todo esto. Y los medios, bueno, pues las computadoras, ¿no? Las tablets, los celulares, todas estas cuestiones más técnicas.
Y aquí ya también le damos la entrada a lo que sería ya la propuesta de la autora, que es de Munch, ¿no? Si nosotros les preguntamos en el examen, digo aquí con Fowler va a ser todo lo que es el consumismo, ¿no? De los medios, de los mensajes y la creación de mensajes. Creación y consumismo, ¿no? Un poquito lo que estamos haciendo en TikTok. Esto de la creación, yo voy a tener que mencionar, ¿no? Todo lo que es el canciller Marcelo Ebrard, todo lo que son la creación de un medio, hacer todo lo que sería esto de los TikTok, ¿no? Que hay hasta competencias ya con algunos diputados, ¿no? Por ahí vemos a Torruco también ya sacando sus videos con Claudia Sheinbaum, con Monreal, ¿no? A ver cuál es el video más creativo, ¿no? Ahora, sobre todo como para campañas ahora de políticas, ¿no? ¿Cuál es el video más creativo? Y ahora a ver qué sacan, ¿no? A ver qué se les ocurre, qué ocurrencia, ¿no? Así es que esto es lo que estamos hablando, son los consumidores, ¿quién lo está consumiendo? Los chavos, ¿no? Los BTS y todos estos. Y la propuesta de lo que sería ya la autora, que es Munch, nos habla de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Ahorita vamos a ver esto. Y bueno, pues esta postura que propone Munch, que es esta aportación propia de lo que es la inteligencia artificial, ya nos maneja términos como el reconocimiento de emociones e imagen, ¿no? Casi siempre esto se está empezando, lo utiliza el FBI, lo utiliza mucho Estados Unidos, otras potencias internacionales, lo vimos en un ejemplo, en esto de los juegos, fue Japón, de Tokio, allá en Tokio, ¿no? Donde, por ejemplo, se analizaba cada uno de los movimientos de los deportistas, ¿no? Ahora que fue lo de la pandemia. Esto de la inteligencia artificial, recuerden que ahorita lo poquito que se puede ver con esto con términos como deep learning, redes neuronales, un poquito machine to machine, machine learning, que es un poquito el evolucionar todo lo que es el lenguaje cibernético, la robótica, de tal forma que se trate de asimilar todo lo que es la inteligencia humana, ¿no? Cada uno de estos términos nos refieren a un proceso evolutivo de las computadoras hasta tratar de imitar lo más que se pueda, dicen, así lo usan, como la conciencia humana, lo que es la conciencia humana y la vida humana, ¿no? Redes neuronales. Dependiendo del grado de evolución de la robótica, de todo lo que es la inteligencia artificial, qué tanto se asemeje al ser humano, estos procesos evolutivos, estos robots, es como se va evolucionando de lo que es la machine learning hasta machine to machine, deep learning, hasta redes neuronales, ¿no? Que es un poquito la evolución. Vamos a encontrar esto de redes peer-to-peer, ¿no? Que es, por ejemplo, estas redes donde se hace cuestiones de compra, venta, un poquito de iguales, ¿no? Todo lo que se crea a través de los pares, ¿no? Que es un poquito gemelos digitales, ¿no? Por ejemplo, tú estás en un lado y de repente todo lo que se reproduzca aquí, por ejemplo, nosotros estamos dando una clase, pero también se pueden establecer sistemas de enseñanza como los gemelos digitales, ¿no? Lo que yo produzco aquí mi curso, ahora lo aplican en otro lado del mundo tal cual, ¿no? La analítica, automatización de procesos robóticos, la biométrica, que esto se enfoca mucho a lo que es la criminalística, ¿no? Estudiar todo esto y aparte todo lo que es la biométrica, los datos digitales, ahora todo lo que es la lectura del iris a través de las computadoras, todo esto, ¿no? Defensa cibernética, sobre todo en cuestiones ya más avanzadas que se utiliza y se ha evolucionado, todo esto lo que es el ciberespionaje, el Pegasus, todo lo que es precisamente la ciberseguridad, ¿no? Un poquito, que es padrísimo. Si ustedes quieren profundizar más, yo los invito a que vean sus tutoriales tal cual, van a encontrar mucha información sobre eso. Son términos nuevos que no se utilizan mucho, pero que es también algo que nos está aportando lo que es la autora Munch. Optimizado, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el hardware es todo lo que son los cuestiones físicas, ¿no? De la computadora, porque el software son todos la paquetería, el hardware es todo lo que es esto es todo lo que son los dispositivos, ¿no? O en sí la computadora, todos los elementos físicos de la computación, es un poquito, ¿no?
y lo que es todo esto de reconocimiento de voz, ¿no? Ahora todo lo que es en cuestiones bancarias y todo eso de ciberseguridad, ¿no? Si uno habla, ¿no? Agentes virtuales y toma de decisiones, ¿no? Dependiendo todo lo que se hace a través de lo que es la inteligencia artificial, es algo bien apasionante, que es un poquito nada más comentarlo, pero ustedes pueden profundizarlo totalmente, ¿no? El modelo de comunicación propuesto por la autora, que involucra la inteligencia artificial, es principalmente esto, lo que vamos a ver un poco, todo esto. Ella habla principalmente sobre el proceso de comunicación entre un usuario y una red social, ¿no? Que es un poquito regresando al otro modelo, al modelo de Fuller, de Davis Folger, que es un poquito que yo les hablaba, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos o vemos de estos personajes de la política, que es, por ejemplo, Ebrard, Claudia Sheinbaum, Monreal, ahora Torruco, ¿no? Ellos están esperando a ver ahora en qué aplicación sale y qué sale, ¿no? Qué se inventan, ¿no? Desde sus memes, desde sus fotomontajes, ¿no? Videomontajes, ¿no? Esto de la realidad virtual, incluso de esto de los fondos virtuales, todo esto es un poquito lo que hace, ¿no? Lo que se hace. Sin embargo, por ejemplo, algo que tengo que comentarlo yo en TikTok, ¿no? Cuando uno hace un video diferente, le toman, no sé si han tenido esta sensación, yo por lo menos he tenido esta sensación cuando a mí me ponen ahí la carilla o nos ponemos una máscara en TikTok, de repente como que se nos distorsiona, como que se nos quemara, como si fuera un láser que nos quemara la piel, ¿no? Nos toma, como que nos absorbe algo. Esto es algo que no se ha hablado y que después va a tener alguna consecuencia en cuanto a cáncer de piel, cáncer de retina, pero también se ha hablado del ciberespionaje a través de las plataformas, ¿no? Del TikTok. De repente toman nuestros datos biométricos y con esto ya hacen fraudes, ¿no? Es un poco lo que hemos ido planteando, ¿no? Un poquito esto de la inteligencia artificial. Aquí lo importante o lo que enfatiza la autora, que es Munch, habla sobre este proceso de comunicación a través de toda esta nueva tecnología, ¿no? El uso de las redes sociales y entre los usuarios, ¿no? Por ejemplo, esto de los videojuegos, ¿no? Donde estamos, ¿no? Esto de los gemelos, estás aquí, estás jugando aquí y están jugando en Inglaterra, ¿no? Y estamos jugando al mismo tiempo. Esto no se podía hacer. Y esto, bueno, pues habla de la inteligencia artificial, de la big data, la robótica, ¿no? Todo lo que los aprendizajes, por ejemplo, ¿no? Esto de los códigos, cuando nada más se lee un logaritmo, ¿no? Hablamos un código, llenamos nada más nuestra encuesta, ¿no? Si se suman 1, 2, 3 respuestas, ya nos da nuestra calificación y ya es mucho más automatizado todo esto. La plataforma tal cual que estamos ahorita utilizando es precisamente un poquito esto de nada más un código, ¿no? De utilizar esto de los códigos. Cómo el emisor codifica y decodifica, al final siempre es lo mismo. La inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que es la inteligencia artificial, sus modalidades, ¿no? Desde los algoritmos hasta las redes neuronales, ¿no? Hasta la similitud con el cerebro humano. Receptores, decodificadores, ¿no? Inteligencia artificial, ruido y contexto, ¿no? También se ha criticado mucho esto, ¿no? Ahora ya las relaciones, sobre todo en China, en Japón, ¿no? Estas artificiales que han sustituido las mujeres robot, ¿no? A las mujeres en sí, o que ya están imitando precisamente cuando lloran, cuando se ríen, ¿no? Emociones humanas, ¿no? Que esto ya es una realidad o una realidad alterna, ¿no? Hay algunos que están en el Yo Robot, ¿no? Creo que también con Robbie Williams también se criticó mucho esto de la realidad virtual, esto de la sustitución de robots por seres humanos precisamente, y también la atención, ¿no? Que también a veces es desesperante, ¿no? Que te conteste un robot o todo un menú, ¿no? Y no platiques ni hables ni resuelvas tus asuntos con nadie, ¿no? Esta empatía, ¿no? Que es lo que no se ha logrado hacer a través de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, ya aquí entramos directamente a lo que es la comunicación interpersonal e intrapersonal, así como la grupal. Principalmente la comunicación intrapersonal es la que se efectúa con nosotros mismos, comprende ideas, pensamientos, sentimientos. Esta es la base de otros niveles de comunicación. Dice, sin ella no pueden ocurrir ninguna de las otras, ¿no? La comunicación intrapersonal influye dos factores muy importantes, ¿no? El autoconcepto, que es la percepción, ¿no?
es la percepción de cada persona que tiene de sí misma y la autorrevelación. También dice, la autorrevelación se refiere a la cantidad de información personal y privada que la persona comunica de ella misma a otras personas. La autorrevelación sirve para que el individuo esté consciente de su entorno, ¿no? Aquí se profundiza en la ontología sobre algunos temas, algunos conceptos, y manejamos lo que es la ventana de Johari, ¿no? Que también ya lo van a ver en la otra videoclase, y manejamos algunos otros aspectos, ¿no? Algunas cuestiones de introversión, introversión, extraversión, ¿no? Que es un poco lo que maneja su plan de estudios, que no se maneja aquí en el libro de Munch, pero que lo pueden complementar junto con todo esto, ¿no? Que principalmente ahí vamos a ver a algunos estudiosos como Erich Fromm, Carl Jung, Carl Rogers, ¿no? También vemos a un poquito esto de la ventana de Johari, todo lo que es el autoconcepto, a Lacan, un poco sobre lo que es toda la cuestión teórica de todo lo que es sobre todo el autoconcepto, ¿no? La comunicación intrapersonal. Vamos a ver un poquito lo que es la comunicación interpersonal, que también es materia de examen. La comunicación interpersonal, dice, se efectúa entre dos personas mediante el diálogo, ¿no? Es cara a cara, si es directa, cara a cara, si es indirecta, mediante un medio de comunicación. La comunicación interpersonal va a ser dinámica, espontánea, se practica principalmente la mayor parte del tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros hacemos una comunicación indirecta a veces, ¿no? A menos que esté simultánea, ¿no? O sincrónica, la clase sincrónica donde hay la interacción tal cual. Sin embargo, es indirecta porque hay un medio, ¿no? La computadora. Pero cuando es directa es cara a cara, tú a tú, ¿no? Cuando ya nos sentimos. Y las formas más comunes de esta comunicación interpersonal va a ser la conversación, el diálogo, la entrevista. Se necesita saber escuchar, compartir, comprometerse e interactuar recíprocamente, ¿no? El propósito de la comunicación interpersonal puede ser social o utilitaria, ¿no? Muchas veces socializamos o utilizamos la comunicación para algún fin, ¿no? Cuando compramos algunas cuestiones, ¿no? Para obtener algo. Esto también del término utilitario a veces nos causa crisis, ¿no? Pero porque nos han enseñado no debemos de usar nada, ¿no? Pero a veces usamos o nos valemos de las cosas, ¿no? O sea, que no les conflictúen estos términos, sobre todo en cuestiones psicológicas, ¿no? Vamos en la página 42 por si me quieren seguir en su libro, en el libro de Munch, esta diapositiva, ya todo lo que es la comunicación. Vamos en la página 42 para que vayan siguiendo el tema. La comunicación en grupo, ya les había comentado, es aquella que existe entre 3 o más personas y principalmente es de 3 a 7 personas, que es la grupal. La comunicación en público es más de 7 personas, ¿no? Y habíamos hablado del término masivo, ¿no? Ya después de 7, más de 7, pero bueno, ya son muchísimas más, ¿no? Y ya tendría lo que es las características de una masa, ¿no? Que es amorfo, ¿no? Que no es totalmente heterogéneo, ¿no? O sea, hay diversas personalidades, culturas, incluso hasta lenguajes, ¿no? Y luego, bueno, vemos comunicación verbal. La comunicación verbal va a tener su fundamento en la palabra y puede ser oral o escrita, que es un poco lo que ya habíamos visto. Se caracteriza por el uso del lenguaje, va a crear significados en la mente del receptor, va a involucrar la percepción e interpretación y va a ser subjetiva, al igual que la comunicación no verbal. La comunicación oral se realiza mediante el habla, ¿no? Aquí tenemos el esquema, que esto es así como que aprendérselo. La comunicación verbal es la oral y la escrita. La comunicación no verbal va a venir todo lo que es la kinesia, la kinésica, la proxemia, el paralenguaje y artefactual, ¿no? Aquí es un término que nosotros no manejamos en la ontología, pero que la introduce Munch, el artefactual, que ahorita vamos a ver cuál es. Vamos a hablar de que en la vida, en toda la comunicación, vamos a tener significados denotativos y connotativos, ¿no? El significado de la palabra puede ser denotativo o connotativo. Si es denotativo, se va a referir a la interpretación que le
da la comunidad, ¿no?, de muchos. Por ejemplo, denotativo, ¿no? ¿Cómo interpreta la comunidad una palabra, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Cristo o de pescado, por ejemplo, un pez, ¿no? Si estamos en una comunidad católica, ¿no?, se hablaba de Jesús, ¿no?, un significado denotativo de la comunidad, ¿no? El significado connotativo es el significado privado o personal de cada ser humano, ¿no?, que usan, y esto dice puede evocar a errores de comunicación y malinterpretación, ¿no? Cuando es denotativo ya es común, ¿no?, ya es como muy consensuado. Ya todos sabemos que el pez o la cruz es Jesús, es la religión católica, lo que sea, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de qué significa la mariposa, ¿no? Para unos puede ser nada más un animal, para otros les puede evocar alguna situación familiar, ¿no?, de la infancia, cualquier otra cosa, y esto puede ser motivo de alguna malinterpretación o un error, ¿no? Para que sea como más común, para que no haya tantos errores, como habíamos hablado de signos y símbolos, tiene que tener un significado denotativo. Cuando es connotativo, que es personal, yo le puedo dar un significado especial a cada cosa, ¿no? Como cuando tenemos ahí, hablan de los fetiches, eso es padre, ¿no? Cuando se habla de los fetiches, a veces tenemos ahí, no sé, la moneda de la buena suerte, ¿no? Aquí que esto es más así, casi para el pensamiento mágico religioso, ¿no? Pero cuando tenemos algún amuleto por ahí, algo que sea de la buena suerte, es cuando hacemos este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué significado le damos, ¿no? Por ejemplo, una película que maneja mucho esto es la de Mente Brillante, ¿no? Y lo digo porque, bueno, tengo alumnos también de psicología. Cuando hablamos de la mente brillante, aquí Nash le dice, ¿no?, cuando le regala este diamante, le regala a su esposa, a su novia, le regala el diamante de regalo de cumpleaños, ¿no? Le dice, es que yo sí le doy valor a las cosas, ¿no? Cada quien le da valor a cada cosa y con eso tiene un significado, ¿no? Una taza, un cuaderno, una pluma, ¿no? Cualquier cosa le vamos a dar un significado y la vamos a dotar de valor, ¿no?, de una carga emocional también. Esto es importante, ¿no? Y esto es importante porque también es como la base para algunas otras cuestiones, como por ejemplo cuando somos obsesivos compulsivos, ¿no?, o cuando somos como coleccionistas, que siempre hacemos esto. ¿Por qué no te puedes deshacer de tantas cosas, no? Hay veces que tenemos amontonado un chorro de cosas. No, pues es que yo le estoy dando un valor, y te dicen, no, es que tira esa hoja, ¿no? Tira eso que ya tiene años. No lo puedo porque me lo regaló mi abuelita, ¿no? Me lo regaló, ¿no? Y a lo mejor es para otros, ¿no? Es simplemente una alfombra, o es simplemente un florero, ¿no? O es simplemente una moneda, ¿no? Y algunos dicen, no, ya está devaluada, ya ni te la cambian por nada, ya ni siquiera de peso, ¿no? Pero no, es que me la regaló no sé quién, ¿no? Lo connotativo y lo denotativo, ¿no? Y esto, les digo, sí puede ser bastante interesante porque a veces hay trastornos terribles, ¿no?, en donde la gente tiene ahí, ¿no?, se muere el papá, se muere la mamá, y cuando ven uno, ¿y esto dónde lo tenía guardado, no? ¿Y por qué lo guardó si ya ni sirve, ¿no? Un reloj, lo que sea, ¿no? Y a veces ahí acumulamos tantas cosas, sobre todo a nivel psicológico se maneja esto, las cargas emocionales, ¿no? Y esto nos ayuda a entender un poco estas bases. Cuando hablamos de la comunicación escrita, dice, se utiliza la escritura y se expresa por medio de signos o símbolos, ¿no? El jeroglífico, el alfabeto, el logotipo, las siglas, ¿no? Las características de la comunicación escrita, dice, utilizan signos lingüísticos, se puede revisar y corregir antes de que sea transmitida, es razonada, el proceso de retroalimentación es lento, es más fría que la comunicación oral, y requiere reunir los siguientes requisitos, ¿no? Ser precisa, concisa, cuidar la sintaxis, las reglas de puntuación, la ortografía, ¿no? Se utiliza para transmitir hechos, opiniones e información compleja, ¿no? Esos son como características, eso se lo puede encontrar en la página 45, características de la comunicación escrita. Nos vamos a la comunicación verbal. La comunicación no verbal se realiza a partir de mensajes no lingüísticos, ¿no? Se realiza por medio de signos visuales, auditivos o sensoriales.
Los signos pueden ser gestos, movimientos, posturas, una mirada, el tono de voz, la orientación, el vestuario, la distancia, entre otros, ¿no? La comunicación no verbal es de gran importancia ya que complementa a la comunicación verbal, ¿no? Vemos aquí comunicación no verbal, ¿no? Cuando hablamos de la comunicación no verbal, así lo maneja nada más la autora Munch, que nada más los menciona. La kinesia se refiere al movimiento corporal, ¿no? Si hablamos de comunicación verbal, vamos a tener 4 puntos. La kinésica, el paralenguaje, la proxemia y el arte factual. La kinesia va a ser todos los movimientos corporales, movimientos de mano, movimientos oculares, movimientos faciales, las expresiones, la mirada, los gestos, ¿no? Aquí vemos algunos. Por ejemplo, la sonrisa, ¿no? El susto, la angustia, ¿no? O cuando estamos felices, cuando abrimos las manos, son de alguna forma, se han hecho algunos, Julius Fast también lo estudia, ¿no? Esto yo se los profundizo dentro de lo que sería la antología, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el enfado, la ira, ¿no? Cómo fruncimos, dice aquí hay movimientos que son comunes casi siempre para todos, independientemente de la cultura, independientemente de la necesidad, de la nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, si vemos a alguien con ceño fruncido, las cejas hacia abajo, ¿no? La mirada fija y ojos con brillo, los labios apretados, que es un poco algunas de las características del enfado y la ira, vamos a saber que está enojado, ¿no? O está rabioso, dependiendo, ¿no? Incluso hasta cierran los puños. Ustedes allá en casa pueden hacer así como cuando se enfadan, ¿no? ¿Cómo le hacen? Cuando es desprecio, ¿no? Así de, hasta levantamos los ojos, ¿no? Y miramos hacia arriba. La comisura de los labios ligeramente se eleva, ¿no? Pero solo se levanta a un lado de la cara, mirando fija y algo perdido, ¿no? Eso también se utiliza mucho en criminalística, ¿no? Cuando nos da asco, repugnancia a algo, ¿no? Así como que, ¿no? El labio superior ligeramente levantado, el entrecejo está arrugado y los ojos levemente cerrados. Cuando vemos por ahí una rata, ¿no? A ver, imagínense, ¿no? Ven una rata ahí, ¿qué sentirían, no? Bueno, algunos los tienen hasta mascotitas, ¿no? Pero principalmente hacemos así como que un desagrado, ¿no? Cuando vemos miedo, ¿no? Ahora que es Halloween, estoy grabando aquí, pero Halloween, ahora que estamos viendo eso de muchas historias de miedo, cuando nos da miedo algo, ¿no? Que nos sobresaltamos, ¿no? Cómo levantamos los ojos, cómo nos crece la pupila también, ¿no? Levantamiento y ligeramente hundido las cejas, ¿no? Así. También vemos los ojos muy abiertos, los párpados, ¿no? Superiores también arqueados hacia arriba, los párpados inferiores tensos, los labios ligeramente entreabiertos, ¿no? Estas son algunas de las señas. Ahora, por ejemplo, ¿por qué mientes, no? Estas serían algunas de las posturas que nos indican que mentimos, ¿no? Cuello muy inclinado, ¿no? O muy inclinados hacia adelante. Dicen que sutilmente podemos agarrar la barbilla o la nariz, ¿no? Cuando estamos hablando con alguien, que si nos dicen que es para saber si nos mienten o no, muy ligeramente se agarran a veces la nariz o la barbilla, ¿no? Cuando están mintiendo, como tratando de tapar. Y bueno, vamos a ver sobre el paralenguaje. Son los mensajes producidos por la voz, el sonido, las vocalizaciones, las pausas, la calidad de la voz. Este tipo de mensaje no verbal hace referencia al estado emocional del emisor, su actitud hacia el receptor, sus características físicas y su personalidad, ¿no? Aquí estaba yo haciendo, déjenme ponerles aquí una foto, ¿no? ¿Por qué mientes? Vamos a ver, políticos, ¿no? Vamos a poner a Obrador. Hay muchos videos últimamente, que por ahí encontré yo un video, donde analizaban mucho el lenguaje corporal del presidente, que siempre le dicen, es que está mintiendo, ¿no? Nosotros si comparamos algunos de estos, ¿no? Por ejemplo, qué tan espontáneo se ve, ¿no? ¿no? O por ejemplo, ¿quién tiene esta postura, ¿no? Un poco. ¿En quién la hemos visto? Nada más que hay que leer todo en conjunto, ¿no?
en qué momento. Por aquí él tiene aquí algunas posturas como estas, no sé si lo han visto, Lorenzo Córdoba por ahí, cuando se sienta. Ese es el análisis, sobre todo se hace mucho en política, ¿no? Este tipo de análisis. Cuando hacemos, ¿no? De repente está sentado así, ¿no? ¿No lo han visto por ahí en unas fotos? Así es que, ya saben, ¿no? ¿Miente o no miente? Ustedes sabrán. Así es que esto nos sirve, ¿no? Todo este lenguaje, toda esta literatura nos sirve para saber si mienten o no mienten, ¿no? Por ejemplo aquí, enfado, ¿no? Si está enfadado o no está enfadado, ¿no? Un poquito haciendo las comparaciones, ¿no? De lo que hay. Ustedes sabrán. Así es que nada más es un ejemplo. Y bueno, vemos aquí, dice, digo, lo tenemos que leer todo en conjunto, o sea, no nada más es la foto, no nada más es, digo, lo podemos hacer el análisis nada más en las fotos, o podemos ya analizar totalmente el discurso en el momento y sobre todo contextualizado, porque hay canales en donde nada más hacen el análisis del político, pero no lo contextualizan, ¿no? Y solamente hacen algunas posturas. Había algunos psicólogos que nos decían, ¿no? Hay veces que esto nos puede causar a veces algún error de interpretación si nos dedicamos nada más a leer así, a través de estas comparaciones como las que estoy haciendo, ¿no? Se puede ser que haya alguien que le duela la espalda y se agarra la cadera, ¿no? Y se pone la mano en la cintura, y nosotros podemos considerar, porque nos dice la literatura, que es una persona autoritaria, ¿no? Simplemente porque tiene la mano y a lo mejor le sacaron la foto, pero no saben que a lo mejor trae un dolorcísimo de ciática, ¿no? Y que ya no aguanta y se agarró pero no vemos, por ejemplo, el rostro, nada más vemos a lo mejor la foto del dorso hacia la cadera, ¿no? Todo esto se tiene que analizar en conjunto para poder hacer por lo menos una lectura, ¿no? Del lenguaje corporal de algunas personas. Las vocalizaciones, dice, en cuanto a lo que es el lenguaje no verbal, el paralenguaje, vamos a tomar en cuenta lo que son los sonidos, las vocalizaciones, las pausas, la calidad de voz, ¿no? Un poquito hace referencia al estado emocional del emisor, su actitud hacia el receptor, sus características, características físicas y su personalidad, ¿no? ¿Quién era? Con Héctor Martínez Serrano, antes de que saliera todo esto del YouTube, ¿no? Y que viéramos su rostro, algunos fue una decepción, ¿no? Para algunas. Antes nada más lo escuchábamos y decíamos, ay, qué voz tan seductora, ¿no? Qué voz tan bonita, ¿no? Ya cuando lo vimos, todo el mundo, ¿no? Porque lo pensábamos todo bien guapetón, ¿no? Así nos llega a pasar, sobre todo en el radio pasaba eso, y ya cuando pasaban a la tele, ¿no? Que eran locutores y luego se hacían conductores, de repente decíamos, ¿y este hombre o esta mujer es la que tiene la voz sensualona, ¿no? O la voz tan bonita, ¿no? Esas voces, ¿no? Por ejemplo, Rocha, que tiene una voz, Enrique Rocha, Ricardo Rocha, que tiene una voz así bien, bien seductora, ¿no? Bien varonil, que decía uno, wow, ¿no? Y sí coincidía su rostro con la voz, ¿no? Pero hay veces que no, hay veces que nos da sorpresas la vida, ¿no? Y bueno, las localizaciones, dice, pueden ser caracterizaciones vocales, ¿no? Por ejemplo, el reír, el bostezar, el chiflar, ¿no? Por ejemplo, en esta foto, el bostezar, ¿no? O el tener aquí algunos ademanes, que él es mucho de ademanes, ¿no? También porque hay, incluso también este tipo de ademanes nos pueden dar signo o evidencia del grado de inteligencia de una persona, ¿no? Hay personas que están acostumbradas a hacer, y él es muy inteligente y suele hacer unos ademanes tremendos, ¿no? Que son a lo mejor poco afortunados para lo que sería la cámara, ¿no? Que estamos acostumbrados a no gestualizar o hacer este tipo de emitir este tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí está muy molesto, ¿no? Aquí vemos. Y bueno, las vocalizaciones pueden ser caracterizaciones vocales, reír, bostezar, chiflar, murmurar, susurrar, gritar, llorar, ¿no? Los calificativos vocales, como lo son el volumen muy alto o bajo y la velocidad muy lenta o muy rápida, ¿no? Hay personas que hablan muy lento, ¿no? Y a veces hasta altera a una persona, ¿no? Si le hacen esto de hablarle muy lento. O hay gente que habla muy rápido, que también no se entiende, ¿no?
Los segregados vocales son vocalizaciones como el a, o, ¿no? El ash, uy, ¿no? Ay, ¿no? Este tipo de, esos son los segregados vocales, ¿no? Calificativos vocales, el volumen. O a veces nada más hacen ajá, ¿no? O el, ya me aburrí. No te dicen que te aburriste, pero te hacen un bostezo, ¿no? Y bueno, el paralenguaje. Aspectos no semánticos del lenguaje en la comunicación, ¿no? Vamos a ver lo que es el volumen, es alto, normal, reducido, porque también esto lastima o no lastima, o ayuda o no ayuda a la comunicación. El tono, ¿no? Que es imperativo, colaborativo, didáctico, ¿no? Muy ameno, muy agradable, ¿no? Amable, tal cual. El ritmo, si es ligero, normal, pausado, ¿no? Un ritmo normal. Esto nos ayuda un poquito cuando ya hablamos también incluso de decibeles, sobre todo cuando hacemos la creación de música, ¿no? Hay veces que hay música, incluso ya para algunas patologías, cuando son la música, ¿no? O cuando es la luz, en todo caso, esto puede afectar o no, o facilitar, o crear incluso hasta una enfermedad, ¿no? Hay personas que son hipersensibles o personas que tienen epilepsia o tienen esto, y estas situaciones, incluso cuando se hace producción radiofónica, ¿no? O cuando se hacen algunos videos, las luces intermitentes o el ritmo muy rápido, ¿no? Por ejemplo, en personas con autismo, cuando es el volumen muy alto, también los llegan a lastimar. Y esto para hacer todo lo que es, hablamos de inclusión, ¿no? Hacer videos y productos, ¿no? Hablando de productos, que es lo que hemos ido hablando, incluyentes, ¿no? Que no lastimen a toda esta gente, que sean, por ejemplo, hay algunos videos ya en YouTube, ¿no? Donde se dice por la interminencia, o todo lo que sería la rapidez en el ritmo, en la voz, ¿no? Cuando son estas como psicofonías que hablan, ¿no? Todos estos programas o estos videos y tutoriales, ¿no? Psicofonías también por ahí. Se dice o se saca ahí un mensaje, ¿no? Cuidado con esto para personas sensibles o que tienen esta enfermedad, ¿no? Esto nos ayuda también para prevenir o para incluir o no a algunas personas con algún otro trastorno, ¿no? Silencios, ¿no? Las pausas prolongadas, ¿no? Cuando hay una pausa prolongada ya nos dicen que ya terminamos, ¿no? Si hay una pausa corta, ¿no? Y también son pausas, es el ritmo, cuando leemos, la lectura, ¿no? Si nosotros leemos en voz alta, que esto, saber, ¿no? Así como en la música, un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo, ¿no? 3/4 de tiempo, los silencios. Y bueno, en cuanto a la proxemia, vamos a ver todo lo que sería la distancia interpersonal, ¿no? Que es la íntima, de 0 a 0.5 metros, a medio metro, ¿no? La personal, que es de 5 a 1,5, ¿no? La sana distancia. La social de 1.5 a 3.5 y la pública 3.5 en adelante, ¿no? Yo lo manejo con otros nombres de acuerdo a otro autor, pero es casi lo mismo, ¿no? Es la utilización del espacio como medio de expresión de mensajes no verbales. La proxemia también estudia la territorialidad y es la identificación de un grupo de personas, ¿no? Dice aquí en la territorialidad, ¿no? Que es un poquito lo que nos maneja esta autora, que es un término que vamos a incluir, señala la posesión y la titularidad sobre él, ¿no? Hablamos de tipos de territorios, que son los primarios, ¿no? Los objetos, áreas, eventos, ideas que el individuo posee. Los secundarios, objetos que no son de la propiedad del individuo, pero que ha usado, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dicen, lo tuyo es de la puerta de tu casa para adentro, ¿no? Los secundarios, ¿no? La banqueta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues aunque no sea nuestra, es casi de nuestra propiedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los públicos, accesibles a la mayoría de las personas, ¿no? Por ejemplo, ya cuando hablamos, ¿no? Lo público, pues ya un parque, ¿no? Por ahí. La territorialidad implica que esta puede ser transgredida y la persona puede reaccionar defendiendo su territorio, ¿no? Incluso hasta muertes llega a haber por esto. Aislándose, es decir, poner barreras, utilizando comunicación secreta o retirarse si el invasor es muy fuerte, ¿no? Esto es importante también porque también a través de esto se dan conflictos bastante fuertes, ¿no? Aquí ponemos un poquito el esquema de lo que serían las distancias, la zona íntima, la zona personal, zona social y la zona pública, ¿no? Un poquito lo que es la distancia, y terminamos con este término
que es el arte factual, ¿no? Que esto es lo que introducimos o lo que se le agregaría también a lo que sería la antología, que se complementan una con otra. Aquí mandamos un poquito lo que sería el tipo de comunicación no verbal que se refiere a las artes visuales. Esto está muy padre, ¿no? Porque es el mobiliario, el vestuario y el arreglo personal, ¿no? Un poquito. Cuando hablamos un poco de lo que es el mobiliario, incluso todo lo que es la arquitectura, ¿no? Los diseños, diseñadores gráficos, estos decoradores, ¿no? Hacer ambientes agradables, ¿no? Hay estudios en donde se habla, ¿no? Que si hay una persona que vive en desorden, casi siempre se genera violencia, ¿no? Pero si hay ambientes limpios, agradables, ordenados, esto es lo que se habla de los espacios ecológicos, ¿no? Todo esto propicia precisamente a la paz, a la armonía, los colores, todo esto que ya les he hablado en otro momento, ¿no? Cuando hablamos también del arreglo personal, ¿no? Dicen por ahí que como nos ven nos tratan, ¿no? Sin embargo, a pesar de que no es cierto, sí es verdad, ¿no? A pesar de que no debería de ser, ¿no? Conscientemente no debería de ser, y tratar a las personas como iguales independientemente de su arreglo personal, sí influye, ¿no? O el vestuario, ¿qué nos va a indicar un vestuario, ¿no? Hay veces que hay gente que yo siempre lo he criticado, ¿no? Hay personas que piensan que por vestirse de indígenas ya son incluyentes, ¿no? Cuando a veces son mucho más racistas, ¿no? Esta de la superioridad anglosajona, ¿no? En donde nada más pensando que nos vestimos como ellos ya somos incluyentes, no es lo mismo vivir en la sierra, vivir con ellos, incluso, por ejemplo, ¿no? Hay personas que son indígenas son güeros y de ojos verdes, ¿no? Y son miembros de comunidades indígenas, o son mujeres u hombres, ¿no? Y bueno, la comunicación no verbal en ocasiones tiene la función de reforzar el mensaje verbal, o también se utiliza para sustituirlo como contradecirlo o repetirlo, ¿no? Existen, dice, reglas de comunicación no verbal impuestas por la sociedad y que cambian con el tiempo. Por ejemplo, el guardar silencio cuando otra persona habla, evitar señalar con el dedo, evitar bostezar cuando otra persona está hablando, ¿no? O por lo menos taparse la boca, ¿no? El significado del mensaje no verbal está determinado por las condiciones externas que lo rodean, es decir, el contexto y su interpretación. Y se puede variar de una persona a otra. Por ejemplo, cuando una persona se ríe puede existir varias interpretaciones. Tal vez se está riendo de un chiste, se acordó de algo gracioso, o está nervioso, ¿no? ¿Te ríes conmigo o te ríes de mí? ¿No? Incluso hasta puede ser ofensivo dependiendo de cómo se rían y en qué momento se rían, ¿no? O por qué se ríen. La comunicación verbal y no verbal normalmente se utilizan al mismo tiempo, y por lo general la comunicación no verbal complementa la comunicación verbal. Los sistemas de comunicación no verbal se componen de lenguaje corporal y lenguaje icónico, ¿no? Que es un poquito lo que hemos visto. Aquí también maneja un poco lo que sería la comunicación verbal, ¿no? La define, dice, es la comunicación que se da a través del habla, ¿no? Que es un poquito lo que ya hemos visto. Pone lo que son las similitudes aquí en este cuadro y pone las características, ¿no? Y las diferencias entre una y otra, ¿no? Que es un poquito, ahorita se los menciono. Esto lo pueden revisar también. Esta es la página 49 de su libro de Munch, y con esto terminaríamos lo que sería esta clase. Dice, la comunicación no verbal se utiliza a través de mensajes no lingüísticos, ¿no? Y viendo, para que vean más claro, ¿no? Similitudes entre la comunicación. Se transmite un mensaje, hay presencia de emisor y receptor, se crean significados en la mente del receptor, utiliza canales para transmitir el mensaje y se utiliza al mismo tiempo para generar un acto determinado. ¿Cuáles son las diferencias? En la comunicación verbal vamos a utilizar palabras orales y escritas, que es un poco lo que ya hemos manejado. Es estructurada, hay una comunicación que es la oral y la escrita, menos posibilidad de distorsionar la información, de confusión o entender mal el mensaje. Se comienza y termina con palabras, ¿no? Utiliza como medio de comunicación el aire,
cara a cara, algunos artefactos como el teléfono, la televisión, los móviles, las computadoras. Es de mayor consistencia, no más fuerte, no siempre requiere la presencia de los participantes en el mismo lugar, y el mensaje puede ser entendido claramente y la retroalimentación puede ser inmediata, ¿no? En la comunicación no verbal, en primera, no utiliza palabras. Los tipos de comunicación no verbal son la kinesia, que ya habíamos hablado, el paralenguaje, la proxemia y la artefactual. Carece de estructura formal, mayor posibilidad de distorsionar la información, de confusión o malinterpretar el mensaje, ¿no? Eso de lo que les dije, ¿no? Nos reímos, te ríes de mí, nos reímos juntos, ¿no? Y bueno, o nos reímos de otra persona. Dice, mayor posibilidad de distorsionar la información, de confusión o malinterpretar el mensaje, y continúa hasta que alcanza el propósito. Sus medios de comunicación son las expresiones faciales, el lenguaje corporal, los gestos, el silencio, ¿no? Hay menor consistencia y es útil para entender emociones, estatus, estilos de vida y sentimientos. Una es complemento de otra, ¿no? Y bueno, pues esto sería todo de esta clase. Esto es como sería la explicación de todo lo que viene en el libro de Munch. Y este libro tiene 50 y tantas páginas, ¿no? Y que es también algunos conceptos que vienen en su examen. Es que ya cualquier duda, por favor, nos mensajeamos a través de la plataforma. Y bueno, ahí están indicadas totalmente las páginas de donde está extraída cada diapositiva, para que ustedes lo consulten o lo lean, lo relean de acuerdo a la explicación del libro. Y bueno, pues queridos estudiantes, nos vemos en clase sincrónica. Que tengan un excelente día.